Julia, o Julia, es un personaje importantísimo de la novela 1984 de George Orwell. Este personaje ficticio es tan entrañable que cualquiera que haya leído la novela siente esa inquietud por conocerla mejor y por saber más de su historia. Para generar un breve contexto, Julia es como Winston, una mentirosa. Miente ante los demás y aparenta estar de acuerdo con el régimen que detesta, y sin embargo lo que más añora es expresar su individualidad y su feminidad. Julia pertenece a la llamada Liga Antisexo y para distinguirse de las demás mujeres lleva una pañoleta roja a la cintura. La Liga Antisexo se encarga de las labores de separación fraternal entre hombres y mujeres. En este mundo totalitario, el amor y los sentimientos están prohibidos entre los hombres y las mujeres. Aunque la novela de 1984 gira en torno a Winston Smith, nuestro protagonista, sin Julia no existiría ningún desarrollo ni el final tan devastador, oscuro y desolador que nos entrega la novela. George Orwell quiso entregarnos una advertencia sobre el totalitarismo y el colectivismo, fusionando dos de los movimientos más nocivos que ha tenido la historia reciente, el nacionalsocialismo alemán y el comunismo soviético. En resumen, un régimen totalitario arrebata tu individualidad y tu libertad. En términos básicos, esto lo hacen mediante las siguientes herramientas, según el propio Orwell, como son la modificación de la verdad y la reescritura de la historia, la alteración del lenguaje y del pensamiento, el temor y la tortura, la lucha entre sexos, el control de los medios de información, el culto a la personalidad y el simbolismo mediante la adoración de un líder y el desprecio a sus enemigos, y la constante amenaza de un conflicto militar. Julia, siendo mucho más joven que Winston, no conoce otra realidad que el régimen en el que ha nacido. Sin embargo, para ella ese modo de vida es antinatural. Ella no siente desprecio por los hombres, sino atracción, y siente que su vida es monótona y gris. Incluso su forma de vestir la detesta, todos visten igual. Ella desea sentirse femenina y usar un vestido. Esto se desarrolla en un pasaje de la novela donde ella sin habilidad intenta maquillarse para verse más atractiva para Winston. Winston y Julia no conocen nada más de lo que les da el régimen. La comida que les proporciona, las noticias, el trabajo, los libros, los cigarros, los eventos culturales, todo, absolutamente todo, controlado por el régimen. Es por esto que cuando ambos se aventuran en una relación romántica y clandestina y se encuentran solos, se emocionan como niños por haber conseguido en el mercado negro un poco de café o un pedazo de chocolate. Para ambos, durante esos momentos de clandestinidad, existía algo más que el régimen, y se permitían soñar con un futuro juntos. Julia es fundamental para la historia porque es la que termina dando sentido a toda la lucha de Winston. Sin Julia, Winston solamente es un rebelde soñador que está consciente de que su lucha está perdida siquiera antes de iniciar. Winston podría vivir una vida en clandestinidad, pero es Julia y su amor por ella quien le da la fuerza para rebelarse, para emprender esta lucha en contra del régimen. La esperanza de que pueda haber una victoria y otra forma de vivir en libertad. Es la imagen de Julia la que imprime esta esperanza y rebeldía en Winston, aunque ella ni siquiera se lo propusiera. De hecho, Julia también está cómoda viviendo en clandestinidad. Es feliz viviendo de esta manera al lado de Winston, y ella acepta de forma más rotunda que no hay otro modo de vivir para ellos, y que no es posible una victoria ante el régimen. Al final de la novela, Julia tendría razón. Winston y Julia son atrapados y torturados por el régimen, aunque solo conocemos lo que le ocurrió a Winston durante el interrogatorio y la tortura. Finalmente, Winston es amenazado con lo que más le tenía miedo, el ser devorado por ratas. Después de toda la tortura que ha vivido y esta última amenaza, Winston cede al terror y al dolor. Ya no quiere sufrir más y finalmente termina traicionando a Julia, diciendo que paren, que se lo hagan todo a ella, pero que por favor paren. Julia es, pues, su último lazo con la vida misma, una vida de esperanza y libertad aún viviendo en un régimen totalitario. Así, ante el temor y la tortura, Winston ha traicionado a la única persona en todo ese infierno que le proporcionó la libertad de soñar y la felicidad. Ha traicionado entonces su último lazo con su propia humanidad. Al final de la novela también nos enteramos que Julia igualmente sucumbió a la tortura y terminó traicionando a Winston. Esto es lo más impactante de la novela. Un régimen totalitario no solo te somete y te quita libertades tan básicas como elegir tu vestimenta,
tu ideología política, tus creencias religiosas o lo que deseas comer o beber. Al final, lo más terrible de todo es que estos sistemas están interesados en que seas incapaz de amar a otro, o simplemente te permiten amar al líder o al sistema. Tal cual se expresa en la novela, la imagen que le revelan a Winston sobre el futuro de la sociedad es una bota que pisa un rostro humano por la eternidad, una imagen sombría de sometimiento y esclavitud. Creo que con todo esto que he dicho he establecido de forma relativamente breve la importancia de Julia en esta historia, y por qué puede sonar tan atractiva la posibilidad de una versión en donde ella se explore a profundidad. Sin embargo, Orwell no lo hizo. ¿Quién sabe por qué? Tal vez porque no lo vio necesario, no tuvo tiempo o simplemente no quiso hacerlo porque sintió que su obra era lo suficientemente clara tal como estaba. Todo lo anterior viene por la reciente noticia de que habrá una nueva versión de la novela de Orwell, una versión que explorará la novela de 1984 bajo la perspectiva de Julia. Esta versión, según la nota que he leído y que anexo en la descripción del video, para que cualquiera la consulte, nos dice que será una versión oficial, ya que cuenta con los derechos otorgados y el visto bueno por parte de los familiares de George Orwell. Esta versión de la novela todavía no existe, por lo que no podemos decir nada sobre si será buena o mala, pero la forma en cómo se está promocionando ya me empieza a oler mal. En primer lugar, porque Orwell fue un escritor cuyas obras vieron siempre resistencia por parte de ciertos grupos y gobiernos al ser obras incómodas. Incluso tuvo que distribuirlas clandestinamente en su propio país, como fue el caso de Granja Animal, al criticar y ridiculizar directamente al comunismo soviético. En Inglaterra, nadie quería criticar a los comunistas rusos, por ser clave en la victoria de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Orwell pronosticó con demasiada exactitud que esa alianza era antinatural, porque el comunismo soviético era tan nocivo, totalitario y esclavista como lo era el nacionalsocialismo alemán, cosa que no cayó bien en el círculo de intelectuales socialistas británicos. Así pues, Orwell no fue un escritor para nada comercial, y dejó escrito que no buscaba hacerlo, rechazando incluso una oferta de Disney para adaptar su novela. Esta supuesta nueva versión de 1984 me huele mal, en principio porque se está comercializando una crítica que quedó bien definida por el autor hace 70 años. Querer modificar esa historia, para mí, no tiene ningún otro propósito más que obtener un beneficio económico por parte de los herederos, lo cual no es ilegal y están en su derecho, pero traiciona la naturaleza y el origen crítico del autor. La segunda cosa por la que me huele mal es lo que se ha dicho, que esta será una visión ideologizada de la novela. Esto simplemente es impregnar de ideología colectivista a una novela que fundamentalmente es una crítica en contra de las ideologías colectivistas, algo simplemente absurdo e irónico en el mejor de los casos. Una constante crítica de 1984 es sobre la manipulación de la verdad, la información y la historia, por lo que, bajo este propio concepto y visión del autor, suena todavía más absurdo querer reescribir la novela bajo un supuesto nuevo enfoque, o bajo la idea de que es la versión de tal personaje. Mis suposiciones sobre esta nueva versión pueden estar equivocadas. Tal vez esta versión sea una propuesta interesante y bien desarrollada que respete medianamente la visión de Orwell. Y lo que se ha dicho sobre esta nueva versión solamente es una estrategia de marketing para generar atención y así lograr mayores ventas por la controversia. No lo sé. Hasta que no exista esta versión no podremos tener una imagen clara de lo que es. Pero, en principio, suena bastante mal y personalmente prefiero quedarme con la crítica que hizo Orwell en su momento, ya que la dejó bien concreta y finalizada. 1984 fueron los primeros videos de resumen que subí al canal y definitivamente es una de las novelas que más me gustan por su capacidad de análisis y crítica. Una crítica que sigue sin perder vigencia y que a forma de pronóstico sobre el futuro ha acertado en muchas cosas. Aquel futuro absurdo y desalentador que pronosticó Orwell nos ha alcanzado, lentamente y en una versión todavía en desarrollo. Pero hoy en día podemos ver mucho de aquello que para el año de 1949 parecía pertenecer solamente a las novelas de ficción paranoica. Un mundo así de absurdo como lo proponía Orwell solo podía ser cosa de novelas de ficción. Hoy no estamos tan seguros de esto. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios.